Aunque su padre hubiera imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había terminado por ganarse la vida con un oficio insólito. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Corría el año de 1861. Flaubert estaba escribiendo Salammbô. La luz eléctrica era todavía una hipótesis, y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Para ser exactos, Hervé Joncourt compraba y vendía los gusanos cuando ser gusano consistía en ser un huevo minúsculo, de color gris o amarillo, inmóvil y aparentemente muerto. Bastaba la palma de una mano para tener millares, lo que se dice tener una fortuna al alcance de la mano. A principios de mayo, los huevos se abrían, liberando una larva que después de 30 días de febril alimentación a base de hojas de morera, procedía a encerrarse nuevamente en un capullo, para luego salir definitivamente 2 semanas más tarde, dejando tras de sí un patrimonio que en seda hacía 1000 metros de hilo crudo y en dinero una buena cantidad de francos franceses, suponiendo, claro está, que todo esto acaeciera según lo previsto. ¡Hervé! Siempre te encuentro sentada en el mismo lugar. ¿La vio? Ya sabes que soy un hombre de costumbres fijas. El viaje a África me ha dejado exhausto. ¿Conseguiste los gusanos de Egipto? 1600 millas de mar y 700 kilómetros de tierra. Sí, los traje. Pero tenemos un problema. Los gusanos están comenzando a enfermar. Los he dejado en el criadero de Manifournier, pero me temo que si ya no los puedo sacar adelante, nadie podrá. Y entonces tendremos un problema serio. En los viveros europeos hay cada vez más gusanos infectados. Lo sé. Ha sido arriesgado. Si no lo hubiésemos hecho, estaríamos todos pidiendo limosna en las calles de París. Hélène. Hervé. Gracias. Pensé que no llegaría a este momento. No imaginé que los días pudieran llegar a ser tan largos. ¿Cómo está África? Cansa, pero nos permite vivir cómodamente. Ya me imagino. Y es que, sin Malaviu, nada de esto habría sido posible. Antes de él, nadie sabía cómo fabricar la seda en la Vivier. Y todos lo tomaron por loco cuando construyó la landería junto a la cabaña de gusanos. Y ahora, 20 años después, mira a nuestro alrededor. El pueblo tiene 7 hilanderías y nos hemos convertido en una de las capitales mundiales de la seda. Tienes toda la razón. Sin Malaviu nada de esto hubiera sido posible. Y sabes, probablemente hubiéramos acabado siendo realmente ricos. Pero en el fondo me da igual. No me gusta hacer alarde de lo que tenemos. Me gusta disfrutar de la tranquilidad, de las pequeñas cosas. Hervé, ¿qué pasa? Que me estás asustando. ¿Por qué dices que probablemente hubiéramos acabado siendo realmente ricos? Los huevos de gusano, Hélène, están totalmente infectados. En todas las partes del mundo tienen el mismo problema. Bueno, casi todas. ¿Esto quiere decir que hay algún lugar en el mundo en el que los gusanos no estén infectados? Sí, lo hay. Pues no tenemos elección. Si queremos sobrevivir, tenemos que llegar hasta allí. ¡Marie, Marie! ¿Son esos los gusanos? Hervé, lo siento, hice lo que pude.
En aquellos tiempos, Japón estaba en la otra punta del mundo. Durante 200 años había vivido completamente separada del resto de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso a todo extranjero. La costa china distaba casi 200 millas, pero un decreto imperial se había encargado de mantenerla todavía más alejada, prohibiendo en toda la isla la construcción de barcos con más de un mástil. Los mercaderes chinos, holandeses e ingleses habían intentado repetidas veces romper con aquel absurdo aislamiento, pero solo habían logrado crear una frágil y peligrosa red de contrabando. Habían ganado poco dinero, muchos problemas y algunas leyendas buenas para contar en los puertos por las noches. Aquí está, recuerdo esta leyenda. Una isla donde la seda es tejida por los propios dioses. Una isla donde la seda es tejida por los propios dioses. Una isla donde la seda es tejida por los propios dioses. Una vez tuve seda japonesa entre las manos. Era como tener la nada entre los dedos. Esa isla está repleta de gusanos y una isla en que en 200 años no ha llegado ni un extranjero. Es una isla que nunca llegará ninguna enfermedad. ¡Debemos ir a la isla de la seda! Habrá algún motivo por el cual a nadie en el mundo se le ha ocurrido ir allí a conocerla. Sé que acá a la gente. Sé que es difícil, pero si solo consiguiéramos traer unas cuantas de miles de larvas con vida, evitaríamos la miseria más absoluta. ¿Qué me decís? ¿Queréis arriesgaros o preferís que vuestras mujeres e hijos acaben en la miseria? ¡Sí! Sí, pero ¿quién de nosotros va a querer ir? ¿Y cuánto dinero va a costar la expedición? Ya sé que he hecho mucho por nosotros y por eso me resisto a pedirlo. Pero también sé que viajar es una lección para ti y no puedes vivir sin ello. ¿Dónde quedaría exactamente ese Japón? Siempre recto, hasta el fin del mundo. Los criadores de seda de la Ville-Dieu aportaron la cantidad necesaria para la expedición. A todos les pareció lógico confiarla a Hervé Joncourt. Partió el 6 de octubre. Solo. Hervé Joncourt partió hacia Japón con 80.000 francos en oro y los nombres de 3 hombres que le proporcionó Valdaviou. Cruzó la frontera francesa cerca de Metz, recorrió a caballo 2.000 kilómetros de estepa rusa, viajó por 40 días hasta encontrar el lago Baikal. Remontó el curso del río Amur, caboteando la frontera china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo, en el puerto de Sabirk, por 11 días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, sobre la costa oeste de Japón. Alcanzó la ciudad de Shirakawa. Esperó 2 días a un hombre vestido de negro que le vendó los ojos y lo llevó a un poblado en las colinas. A la mañana siguiente hizo el negocio de los huevos con un hombre que no hablaba y tenía el rostro cubierto con un velo de seda negra.
Al atardecer, escondió los huevos entre las maletas, le dio la espalda al Japón y se dispuso a tomar el camino de regreso. Intentad explicarme quiénes son. Vengo de Francia, señor. En la Vidieu, mi pueblo, los gusanos de seda son incapaces de sobrevivir. No nos ha quedado más opción que venir aquí. No hay ningún lugar en el mundo tan aislado como este. Y no hay ningún lugar en el mundo tan libre de enfermedades, incluidas las de los gusanos. Ya debes haberte dado cuenta de que a los japoneses no nos gustan los extranjeros. Sobre todo aquellos que intentan explotar los recursos. También sé que muchos hombres, no importa el lugar donde vengan, él no nos hace pensar con más claridad. Todos tenemos un Casi todos. Eso es porque seguramente nunca os hemos recibido lo que realmente deseamos. Si queréis, me gustaría veros de nuevo. Los huevos que os lleváis son huevos de pescado. No valen casi nada. Lo sé. ¡Por eso he pagado con oro falso! He pagado lo que he comprado. Cuando salgáis de aquí, tendréis lo que deseáis. Cuando salga de esta isla vivo, recibiréis todo el oro que os pertenece. Tenéis mi palabra. Así será. Seguidlo hasta que cruce la frontera. Sí, señor. Nunca he confiado en un europeo que camina miles de kilómetros por un poco de gloria y dinero. Pero tal vez no sea gloria lo que quiere, ni dinero que busca. Amada, siempre lo digo. No te equivoques. Perdón, no pretendía convencido. De forma casi imperceptible, mientras Hervé hablaba, sin moverse en lo más mínimo, esa mujer abrió los ojos. Hervé no había dejado de hablar, pero bajó instintivamente la mirada hacia ella, y lo que vio, sin dejar de hablar, fue que esos ojos no tenían un aspecto oriental, y que estaban clavados con una intensidad desconcertante en él, como si desde el comienzo no hubiera hecho otra cosa debajo de los párpados. Seis días después, Hervé Joncourt embarcó en Takaoka, en un barco de contrabandistas holandeses que lo llevó hasta Sabrik. Desde allí, ascendió por la frontera china hasta el lago Baikal, atravesó 4.000 kilómetros de tierra siberiana, superó los Urales, llegó hasta Kiev y recorrió en tren toda Europa, de este a oeste, hasta entrar, después de 3 meses de viaje, en Francia. ¡Hervé! ¿Cómo ha ido todo? Todo lo bien que podía ir. ¿Sabes? Los gusanos de seda están completamente sanos. Mira, te traigo un regalo. Es seda japonesa. Es como tener la nada entre los dedos. Gracias. Es increíblemente suave. Nunca había tocado una seda así. Imagino a una mujer hermosa hilando en un lugar que apenas logro entender. ¿Cómo es el fin del mundo? Es invisible y a la vez inmenso. El viaje fue largo, pero cuando llegué a Japón me di cuenta de que no hay ningún lugar como ese en el mundo. Pues yo aquí he estado haciendo cuentas y creo que podremos vender los huevos por mucho dinero. Por fin podrás construir tu jardín y podremos sentarnos juntos en el banco de piedra para leer o para ver pasar los días. ¿Tendrás que volver a Japón? Sí, todos los años, hasta que los gusanos estén completamente sanos. Cada día que estás fuera, el tiempo pasa como una eternidad. Y cuando estás a mi lado, parece que es un suspiro. ¿Por qué no puede ir otro? Genome, por ejemplo, él no tiene familia y ya ha estado en otros lugares. No en un lugar como este. No sabes lo difícil que me ha resultado. ¿No tenemos elección? Como que no, Irene. Valdavi solo confía en mí. Ya que Valdaviu así lo había decidido, Hervé Joncourt volvió a Japón el primer día de octubre, cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Baviera, entró en Austria y Budapest, para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo
2.000 kilómetros de estepa rusa. Viajó durante 40 días hasta entrar en el lago Baikal. Descendió por el curso del río Amur, llegó a la ciudad de Shirakawa y esperó durante 2 días a un hombre vestido de negro, que le vendó los ojos y lo llevó hasta la aldea de Arakei. Mi querido amigo francés, de nuevo aquí, se tardaría más tiempo en verte. ¿Qué tal el viaje? Claro, hubiera merecido la pena. Los viajes largos son los que más expectativas generan. Como muestra de buena voluntad, me gustaría que permanecieras como vuestro comunidad. Aquí la vida transcurre en voz baja. Podrás descansar. Tendrás una casa para ti solo y 5 sirvientes que te atenderán a cualquier persona. Además, te ofrecerán té 2 veces al día, como es costumbre aquí, y podrás disfrutar del ritual del camino. ¿En realidad me arrimo? No podría negarme. ¿Escuchas el sonido de esos pájaros? La gente viene aquí para ver cómo vuelan y descubrir su futuro. Una vez, cuando era pequeño, vine con mi padre y me contó una leyenda. Me dijo que si tiraba con un arco al pájaro más grande que viese en el cielo, tendría un gran futuro. Lo hice y el pájaro cayó con una piedra en la cabeza. ¡Mírame ahora! La profecía se cumplió. ¿Cuándo me dirás quién es aquella muchacha? Descansa, amigo. No se suelen ver ojos sin rasgar por estas tierras. ¿Qué vendes? Armas, monsieur. ¿Y vos? Yo compro. Gusanos de seda. Bastante. Tengo tantas historias que contar. Llevo 8 años yendo de un lado a otro. De Europa a Japón, de Japón a Europa. Uno al final no sabe cuál de estos dos mundos pertenece. ¿Sabe qué? He llegado a la conclusión de que el propio viaje es mi hogar. Aunque Japón tiene mucho que ofrecer. Ya lo habrá comprobado. ¿No conoce usted a una mujer que era una europea blanca que vive por estas tierras? Lo lamento. No existen mujeres blancas en Japón. No hay ni una sola. Los japoneses nunca aceptarían en sus familias una mujer blanca. Al igual que nunca aceptarían un hombre europeo. Váyanse al perdón. Y tenemos que discutir. La noche del último día, Hervé Joncourt salió de su casa y comenzó a vagar por la aldea. Comprendió que se hallaba en las inmediaciones de la residencia de Arakei, cuando vio una gigantesca jaula que guardaba un increíble número de pájaros de todo tipo. Un espectáculo. Arakei le había contado que se los había hecho traer de todas las partes del mundo. Hervé Joncourt se paró a contemplar aquella magnífica locura. Se acordó de haber leído en un libro que los hombres orientales, para honrar la fidelidad de sus amantes, no solían regalarle joyas, sino pájaros refinados y bellísimos. Escondidos entre su equipaje, llevaba millones de huevos de gusanos de seda, el futuro de la Vie-Dieu. Después de 3 meses de viaje, llegó a Francia, a tiempo para la misa mayor. ¿Sabes? Echaba de menos caminar de tu mano. Yo también. Por eso siempre volveré. Yo te pediría que no te fueras. Helen, ¿otra vez? Que ya sé lo importantes que son esos huevos, de verdad. Y toda la gente a la que le dan trabajo, pero yo solo quiero que estés a mi lado. Malawi está aquí. Quiere verte.
El día que me gane a mí mismo en solitario me marcharé de esta ciudad. Me alegra verte, amigo. A mí me alegra verte que todavía no te has ganado el solitario. Madlaviu, necesito encontrar a alguien que sepa leer japonés. Pregúntale al Betancourt. Él lo sabe todo. Yo no entiendo nada. Aquí tú eres el japonés. Pero igualmente no entiendo nada. Entonces queda una opción. Madame Blanche tiene una tienda de tejidos en Nimes. Sobre la tienda de tejidos tiene un burdel, es cosa suya, es rica y japonesa. ¿Japonesa? Sí. Tendrás que ir allí, sobre la tienda de tejidos, en el número 12 de la Remuscat. Una vez allí, pregunta por ella. ¿Me dirá lo que quiero saber? No se lo preguntes si quieres sacarle algo. Bueno, puede tomar asiento, señor. Jefe, Con que el Betancourt, ¿eh? ¿Y que os hace pensar que sois lo suficientemente ricos como para acostaros conmigo? necesito que me hagáis un favor. No me importa el precio. ¿Un favor? Perdona, pero es que yo no hago cualquier tipo de favores, ¿sabe? Yo no soy una... Yo soy Madame Blanche, diosa de diosas, deseada por todo tipo de hombres y mujeres. ¿O es que usted no me conoce? Necesito que me lea la carta. ¿Una carta? No, japonés no. Yo ya no amo esa lengua, Messie. Quiero olvidarla, Si quiero no fuera lo olvidar... suficientemente importante, no te lo estaría pidiendo. De acuerdo. Regresado moriré, es todo lo que dice. Él en ningún momento le he pedido su sucio dinero. Ahórreselo. Desde Japón llegaban noticias sobre una inminente guerra civil. Hervé Joncourt partió hacia el lejano oriente a primeros de octubre. Cuando llegó, Hervé Joncourt permaneció observando el castillo de Arrakey. Así pudo ver, de repente, tiznarse el cielo por el vuelo de cientos de pájaros. El pueblo comenzó a bullir como un hormiguero enloquecido. Todos corrían y perseguían a aquellos pájaros en fuga.
Sed bienvenidos, amigos franceses. La necesidad de escapar siempre nos persigue, incluso si no estamos presos. Y cuando por fin hemos conseguido hacerlo, nos invade una tremenda sensación de distancia. Los pájaros volverán. Siempre es difícil resistir la tentación de volver. No es cierto. Déjanos a solas, amada. Espero volver a veros pronto. No conoce vuestra lengua. Mañana al alba partiré con mis hijos. A esta hora no quedará prácticamente nadie en palacio. Solo dejar un sirviente, para que te entregue 15 hojas de corteza de madera, cubiertas completamente de fuego. Deberás pagarle con limaduras de oro. No aceptará otra cosa a cambio. Y mandaré a 2 hombres para que te acompañen a casa. Ah, y no intentes buscarlos. No los encontrarás por más que lo intentes. Hervé Joncourt vagabundeó aquella noche por la aldea. Cuando llegó a su casa, vio un farol encendido al lado de la ventana. Entró y una mujer apareció ante él. Era ella. Tenía en los ojos una especie de febril alegría. Se acercó, le cogió una mano, se la llevó a la cara, la rozó con los labios y después la puso sobre su corazón. En la luz crepuscular de la habitación sintió la belleza de su cuerpo, fundiéndose en el instinto cálido de un abrazo. Hervé Joncourt recogió los huevos de gusano al día siguiente y partió. Volvió a repetir ese viaje durante 9 años. ¿Has visto la guerra? No la había esperado. ¿Sabes? Voy a vender los gusanos. Con el dinero compraré la casa de Chamberlain. ¿La casa de Temberbeck? ¿Esa vieja casa abandonada? Todos en el pueblo pensarás que estás loco. ¿Cómo no estaba Temberbeck? Un día dejó de hablar. Nadie sabe por qué. Da igual. La compraré a principios de mayo. Quiero construir un gran jardín con una pajarera. Es perfecta. ¿Sabes por qué Chamberlain dejó de hablar? Tal vez, a veces la vida da tales vueltas que ya no queda nada más absolutamente que decir. O quizá cualquiera habría mudecido con esa casa tan horrenda, quién sabe. Querido Badaviu, ¿ya te ha contado Hervé sus planes? Está obsesionado con esa casa, con su pajarera. No para de hacer bocetos. ¿Una pajarera? Sí, una pajarera. ¿Y para qué sirve? Dime, ¿para qué sirve? Se llena de pájaros, todos los que se puedan. Y después, un día en el que sucede algo feliz, se abren sus puertas de par en par y se ven como vuelan libres. Una pajarera. Desde luego es algo mucho más bonito que los gusanos. Por cierto, he hablado con el tal Baxter. Es un hombre bien formado. Me ha enseñado a distinguir los huevos sanos de los enfermos. No sabe curarlos, claro, pero sabe distinguir los buenos. Y me ha dicho que probablemente un 30% de los que producimos aquí lo están. Además, dicen que en Japón ha estallado la guerra. Pero esta vez, de verdad. Los ingleses dan armas al gobierno, los holandeses a los rebeldes. Deja que se maten entre ellos y luego se lo reparten. El consulado francés se limita a mirar. Esos no hacen otra cosa más que mirar. Y los italianos, Ferreri y el otro, los que fueron a Japón el año pasado, volvieron con 15.000 onzas de huevos. Buena mercancía, de primera calidad. Es cierto. Es que no hace falta volver a Japón. Con nuestros huevos, con el trabajo de Pasteur y lo que podamos comprar a los dos italianos, lo podemos conseguir. Y además, en el pueblo todo el mundo piensa que es una locura volver a mandarte allí. Y yo entiendo que ellos no quieren perder los huevos. Pero Hervé, a pesar de todo, yo no quiero perderte a ti. Pero Pasteur no es fiable. Y los dos italianos han estado ya de Europa. Además, Japón acabaría antes del invierno. Esa es la realidad. Tengo que volver a Japón. ¡A Japón! No me puedo creer que estás hablando en serio. Pondrás tu vida en peligro por un puñado de huevos de gusano.
No pienso en los que nos quedamos aquí. Solo pienso en ti. Y al parecer, en otra persona. Lo siento, Len. Es mi voluntad. Ya está decidido. ¿De verdad es necesario que se vaya otra vez a Japón? No, ¿Y entonces? ¿Por qué? yo no puedo hacer nada. Y si hay que ir allí, solo me queda organizarlo bien para que el viaje sea seguro. Unos días después del regreso a la Vie-Dieu, Hervé Joncourt recibió por correo un sobre mostaza. Cuando lo abrió, halló 7 hojas de papel cubiertas por una densa y geométrica escritura, tinta negra y ideogramas japoneses. La mañana del 5.º día se puso un elegante traje y partió para Nimes. ¡Hervé Joncourt! Perdona que no me levante. ¿Qué os trae por aquí de nuevo? Os necesito otra vez. Vaya, otra vez. Hervé, no sé en qué anda metido, pero de verdad, tenga cuidado. ¿Qué necesita ahora? Necesito que me la traduzca. Vaya. Sabe que lo haré, pero prométame una cosa. No volverá jamás a pedirme esto. Os lo prometo, madame. Amado Señor mío, no tengas miedo. No te muevas. Permaneceré en silencio. Nadie nos verá. Sigue así. Yo solo quiero mirarte. Te he mirado mucho antes, pero no eras para mí. Y ahora sí que lo eres. Pero no te acerques, te lo ruego. Quédate donde estás. Tenemos una noche para nosotros y solo quiero mirarte. Tu cuerpo para mí, tu piel. Cierra los ojos. No los abras si te es posible. Yo estoy aquí. Nadie nos puede ver y permaneceré cerca. ¿Me sientes? Es la seda de mi vestido. No abras los ojos. Tendrás mis labios. Apoyaré mi boca sobre tus párpados y tus pestañas. Sobre tus labios. Te besaré. Te besaré en el corazón porque te deseo. Morderé la piel que late sobre tu corazón porque te deseo. ¿Quién podrá borrar este instante que sucede? Y este cuerpo mío, ya sin seda. Tus manos que lo tocan, tus ojos que lo miran. ¿Lo ves? Nadie podrá borrar este instante que sucede. Mi voz dentro de la tuya. No queda ya tiempo para huir ni fuerzas para resistirse. Tenía que ser este instante, y en este instante es. Créeme, de ahora en adelante existirá hasta el final. No nos veremos más, Señor. Lo que era para nosotros lo hemos hecho y vos lo sabéis. Pero creedme, lo hemos hecho para siempre. Preservad vuestra vida resguardada de mí, y no dudéis un instante en olvidar a esta mujer, que ahora os dice sin añoranza, adiós.
A pesar de aquella carta, Hervé Joncourt partió a su último viaje a Japón, 11 años después del primero. Cruzó la frontera en Metz, recorrió a caballo 2000 kilómetros de estepa rusa y un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste de Japón. Cuando llegó a Shirakawa, halló la ciudad semidestruida. Vagó durante días hasta reconocer un bosque y después un camino. Al final del camino, encontró la aldea de Arakei, en llamas. Hervé quedó inmóvil y vio el fin del mundo. ¡Hiroshi! ¡Hiroshi! ¿Dónde estás, hijo mío? No sé qué día se te olvida. Es lo único que tengo en la vida. Cada mañana me despierto y observo cómo duermes. Veo tu pecho subir y bajar y cómo exhalas un aire cálido. El tiempo se detiene. Ese momento, para los dos solos, como siempre hemos estado, en este lugar que no reconoce nuestros rasgos. Unos rasgos demasiado descarados para alguien que solo conoce una lengua, la suya, y se niega a reconocer montañas más allá de estas que rodean sus casas. Tuvimos la oportunidad de escapar de aquí, de esta cárcel, de esta enorme pajarera, propiedad de un hombre cruel y despótico llamado Arakei. Desde que ese estúpido francés no entendió que era su ayuda la que necesitamos, no su amor. Ahora sí da igual. Los recuerdos de Japón se difuminan en su mente hasta desaparecer. ¡Hiroshi! ¡Hiroshi! ¿Y nuestro amo? Se ha marchado. ¿Cómo que se ha marchado? ¿Y nos ha dejado aquí? ¿A nuestra suerte?
Nomi, yo solo vengo a entregarte un mensaje. Ya sabes que a Arrakeen no le gusta perder el tiempo en ciertos asuntos. No te equivoques. Sencillamente a Arrakeen no le gusta perder. De todos modos, la decisión ya está tomada. Hay que evitar la prisa antes de que venga alguien. No lo entiendo. Era el que más cosas cuando me dio a jugar a la aldea. Todo es propiedad de Arrakeen, incluso la aldea y sus habitantes le pertenecen. ¡Aparte de cerdo! Yo no entiendo. Ya veo que Arrakeen no tiene valor ni encargarse de esto por él mismo. ¡Tiene que ser un cobarde! Me pagan por hablar. ¿A qué esperáis? Yo la dejo de aquí. No se puede hacer bien el trabajo. ¡Mi hijo! Soy yo, el francés, el hombre de la senda, el francés, ¿me entiendes? Es. Si se fueron antes de que empezara el juego, los que se quedaron murieron. Ya no hay gusanos de seda. Ya no hay nada. ¿Dónde han ido todos? Del norte, por las montañas, hay una gran colina y un valle. Avanzará lentamente. Son muchos y van carros, animales en una de las muertes. Pero hemos alcanzado. ¿Por qué no has ido con ellos? Mi madre murió. Era mi única familia. Nunca llegué a conocer a mi padre. Mi madre pensó que era mejor así. No tiene sentido huir. Nadie me espera en ningún lugar. Puedes venir conmigo. Por lo menos hasta que encuentre a la mujer a la que busco. Para que no la habrá dejado ir demasiado lejos. Te ayudaré. Te ayudaré. Viajaron durante días hacia el norte, por las montañas. La gente se escondía en las casas, las mujeres escapaban corriendo, el chico se divertía como un loco gritándoles cosas incomprensibles. No tenía más de 12 años. El quinto día llegaron a la cima de una colina. Hervé Joncourt cogió un catalejo y vio a Arrakeen. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí, francés? Os he preguntado que quién os ha traído hasta aquí. Aquí no hay nada para vos, solo hay guerra, y no es vuestra. ¡Marchaos! La guerra es un juego caro. Vos tenés necesidad de mí. Y yo tengo necesidad de vos. Todas las acciones tienen una consecuencia. No lo olvidéis, francés. El Japón es un país antiguo, ¿sabéis? Sus leyes son antiguas. Dicen que hay 12 crímenes por lo que es lícito condenar a muerte a un hombre. Y uno de ellos es llevar un mensaje de amor de la propia... ¡No llevaba mensajes de amor consigo! Él era el mensaje de amor. Era tu hijo y el de esa. ¡Maldita sea! ¡Maldita! ¿Dónde está ella? ¿Dónde? ¿Sabéis bien cuál ha sido su suerte? Marchaos, francés, y no volváis nunca. Nunca. Hervé Joncourt, casi sin fuerzas, tardó 11 días en llegar hasta Yokohama. Sobornó a un funcionario y se procuró 16 huevos de gusanos, provenientes del sur de la isla. Recorrió 4.000 kilómetros de Siberia y tardó 6 días en llegar a Francia. Cuando llegó, abrió las cajas de gusanos, lentamente, con cuidado. Millones de larvas muertas. Quédate conmigo, te lo ruego. Tú estabas muerto y ya no quedaba nada hermoso en el mundo. Esta vez sí que he visto la guerra. Hay
hay una indescriptible maldad en los hombres. Va creciendo sin que la veamos, como una mariposa subsálida. Aquí hemos intentado sacar algo de seda de los gusanos, pero lo poco que hemos conseguido extraer apenas da para dar trabajo a 2 de las lavanderías. No quiero saber nada de la seda. Solo quiero construir mi jardín, con árboles y setos que dibujen laberintos breves y transparentes. Y haremos caer el agua, de fuente en fuente, hasta llegar a un pequeño lago. Y en medio de los olivos y los limoneros, construiremos una gran pajarera de madera y hierro, como la que tú querías. Aunque gastaremos todo nuestro dinero y... Pero con ello daremos trabajo a mucha gente. Por lo menos hasta que lleguen tiempos mejores. Espero no interrumpir nada. Os dejaré a solas. Siempre es un placer volver a verte. Total, alguien tendrás que contar antes o después la verdad. La primera vez que vi a Raquel, llevaba una túnica oscura. Estaba sentado a un lado de la habitación. Reclinado junto a él, había una mujer. No tenía rasgo oriental. Es un dolor extraño, ¿sabes? Morir de nostalgia. No hay un final peor para ese teatro en el que vivimos. No te dejes morir. Aún te quedan muchos años por delante y Irene es joven y te necesita. Tres años después, en el invierno de 1874, Hélène enfermó de unas fiebres cerebrales que ningún médico consiguió ni explicar ni curar. Murió a principios de marzo, en un día que llovía. A acompañarla, en silencio, acudió toda la Vidieu.
2 meses y 11 días después de la muerte de Hélène, Hervé Joncourt fue al cementerio y al lado de la tumba de Hélène encontró unas flores que solo había visto en Japón. En la rue Moscas encontró el local que años atrás había visto pasar a hombres de toda condición y dignidad. Aquella carta la escribió usted, ¿verdad? Elena os pidió que la escribiera, y vos lo hicisteis. Yo no escribí aquella carta. Vino ya ella con la carta escrita y solo me pidió que la tradujese. Y eso hice. ¿Por qué? ¿Sabes, Beth? Quise incluso leérmela. Aquella carta. Tenía una voz tan hermosa que no he conseguido olvidar. Y estoy segura de que hubiese deseado más que nada en ese mundo ser aquella mujer. Pero claro, eso tú no lo entiendes. Yo la escuché leer aquellas palabras. Yo sé que es así. Entiendo. Temo que esta será la última vez que nos veamos. Mis viajes a Japón han terminado. Nuestra historia también. Adiós. Hervé Joncourt vivió todavía 23 años más, la mayor parte de ellos con serenidad y buena salud. No volvió a alejarse de la Vie-Dieu ni abandonó jamás su casa. Con el tiempo, empezó a concederle un placer que antes se había negado siempre. A quienes venían a visitarle, les relataba sus viajes.